junio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Esteban Albornoz, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico que tramita el proyecto urgente, aprobado por unanimidad para segundo debate con varias modificaciones del proyecto presidencial. ¿Cómo se logra equilibrio entre la estabilidad fiscal y los incentivos tributarios? El proyecto de ley permite la continuidad del endeudamiento público y reduce la carga tributaria a los grandes contribuyentes. Lo vamos a analizar. También estará Ramiro Román, abogado de la familia Gabela. El asesinato del general Jorge Gabela y el misterio de los autores intelectuales de este crimen. Llegó al país el perito extranjero que elaboró el informe sobre el crimen desaparecido en el Ministerio de Justicia. Los autores intelectuales no pertenecerían a la delincuencia común que lo ejecutó. Vamos a conocer el caso y además Mae Montaño, asambleísta nacional independiente. El pedido de juicio político a Diego García, el ex procurador general del Estado, por incumplimiento de funciones en el caso Odebrecht, la prórroga del Consejo Nacional Electoral, costo de la defensa del Estado en los arbitrajes internacionales y la exclusión de la Procuraduría como acusador particular del ex vicepresidente Jorge Glass por perjuicios al Estado. Ayer se realizó la audiencia para la vinculación del expresidente Rafael Correa en el juicio penal por el secuestro de Fernando Balda en Bogotá a pedido del fiscal general. La jueza tomó medidas cautelares, entre ellas que el expresidente se presente en el Ecuador cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia. Desde este lunes, el expresidente de la República, Rafael Correa, se convierte en el sexto procesado por el secuestro al político Fernando Balda. Además, deberá regresar al Ecuador cada 15 días. La jueza Daniela Camacho le impuso la medida cautelar de presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia a partir del próximo 2 de julio. Caupolicán Ochoa, abogado del exmandatario, rechazó la medida y anunció que apelará. Y dispuso algo insólito, que alguien que vive en Bélgica, que tiene su familia en Bélgica, que tiene sus hijos en Bélgica, que tiene su trabajo en Bélgica, se venga cada 15 días al Ecuador solo para presentarse en la Secretaría del Juzgado de la Corte Nacional de Justicia. ¿Va a poder cumplir su detenido con lo que acaba de ordenar la jueza? Bueno, habrá que conversarle, consultar con él, habrá que ver qué es lo que dice. Aunque Fernando Balda manifestó anteriormente que se debía dictar orden de prisión para Correa, aceptó la decisión del fiscal y de la jueza. Acepto la medida de la jueza y yo como víctima voy a seguir velando porque Rafael Correa tenga un juicio justo, el juicio que él nunca permitió para quienes fuimos sus víctimas. Primero, el tema de la prisión preventiva se debe realizar si es que incumple las medidas impuestas. Es decir, si el 2 de julio tiene que presentarse. Si no está aquí el 2 de julio, solicitaremos audiencia y revisión de medidas y diremos no se presentó, incumplió, tiene que dictarse la prisión preventiva. Pero como está enmarcado dentro de un delito de secuestro, este de aquí no se va a poder juzgar en ausencia y él podría estar prófugo los próximos 7 años y luego regresar. El fiscal Edwin Pérez Reina presentó 18 informes, versiones y documentos para pedir la vinculación del expresidente, entre ellos un informe de la Contraloría sobre gastos especiales de la SENAIN, identificados con el nombre secuestro. Rafael Correa tiene 30 días para presentar elementos a su favor. La instrucción fiscal termina el próximo 18 de julio. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Es grave la vinculación del expresidente Rafael Correa al caso Balda a pedido del fiscal, por decisión de una jueza de la Corte Nacional, por el crimen de Estado de secuestro con recursos públicos, humanos y financieros. La instrucción fiscal es un proceso avanzado del juicio penal después de la indagación previa que ha contado con la recuperación eficaz de un autor material de delito. Esto dura un mes de instrucción y ahí se sabrá si el expresidente es acusado en firme. Ese es el meollo del asunto. Es secundario que como medida cautelar tenga que presentarse aquí o en la embajada en esta etapa del juicio. El hecho es que al fijar su lugar de residencia en el extranjero, en Bruselas, a 9.514 kilómetros de distancia de Quito, él ya tomó su propia medida cautelar, poniéndose a buen recaudo con la bendición de la Asamblea Nacional. La actualidad, los protagonistas,
El análisis y la información en Contacto Directo. El proyecto de ley de urgencia económica ya tiene informe para segundo debate, aprobado por unanimidad y con informe de minoría de 2 asambleístas correístas. Por lo que han dicho nuestros entrevistados estas 2 semanas, se aprecia que se ha encontrado una fórmula mágica para la unanimidad. Es permitido al gobierno seguir endeudándose y se reduce la carga tributaria al sector industrial, al sector empresarial. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del proyecto ante el Pleno. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, un saludo doctor Pinargote, un saludo a los que nos ven y nos escuchan a través de Coavisa. Esta fórmula que satisface a gobiernos y empresarios de todos los tamaños funciona políticamente, es evidente, pero económicamente, ¿qué certeza hay de que sacará al país de la crisis y lo pondrá en la senda del crecimiento económico sostenible? Bien, sí, el proyecto de desarrollo económico para el fomento productivo, pues es un proyecto fundamental en este momento que vive el país, porque lo más necesario ahora, en estos días, es que el Ecuador genere un fomento productivo, que genere las oportunidades para generar trabajo. En este proyecto, pues que tiene algunos cuerpos legales, pues busca ese gran objetivo del fomento productivo. ¿Para qué? Para conseguir una sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Y en función de eso, pues se han planteado algunas medidas, sobre todo de incentivo para que venga la inversión. Si viene la inversión, vamos a tener nuevas empresas, con esto generamos empleo. Buscamos también quitar esa presión que se tenía en su momento, pues algunas empresas que no han querido pagar impuestos, sino no han podido por varias circunstancias, y ahí hay el capítulo de la remisión. Pero también hay un tema importantísimo en este proyecto de ley, que es declarar a la vivienda de interés nacional como de alta prioridad. Y finalmente existen algunos cuerpos legales en este proyecto que buscan modificar leyes que trabajan y buscan justamente ese gran objetivo de generar empleo, generar productividad en el país. Este proyecto ha sido muy bien recibido por los diferentes actores de la economía, por las cámaras, por los trabajadores, por algunos actores de la economía popular y solidaria, de las pequeñas empresas, y en eso nos hemos empeñado en la comisión de buscar mayores beneficios, mejorando, ajustando una ley, no solo con las iniciativas de los diferentes asambleístas que son parte de la comisión, sino han participado activamente muchos otros asambleístas de forma responsable, porque les ha interesado justamente generar esas medidas que busquen, por un lado, incentivos, pero por otro lado también seguridad para que inversionistas nuevos, capital fresco, vengan a generar empleo en el país. Ahora, pero el otro lado de la medalla es la estabilidad fiscal. Respecto a la estabilidad fiscal, Jorge Gallardo, del Foro de Economía y Finanzas, señaló lo siguiente. Veamos. El proyecto dice disminuir el gasto primario cada año. Señores, no existe el concepto de gasto primario en la nomenclatura de las finanzas públicas ecuatorianas. Entendemos que el gasto primario debe ser el gasto total menos los intereses de la deuda. Lo que existe son gastos corrientes y gastos de inversión. Por lo tanto, lo que el proyecto tiene que decir es que la estabilización fiscal tiene que orientarse a disminuir el gasto total. A partir de que las finanzas públicas entren en equilibrio a partir del al final del tercer año de estabilización, entonces el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que presentar a la Asamblea Nacional un presupuesto general del Estado con un superávit global de por lo menos 3% del PIB que permita acumular recursos para ir reduciendo el endeudamiento público, retomar el techo del 40% y poner ahí sí las finanzas públicas en un camino de sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué aportes hizo la comisión para mejorar el proyecto en cuanto a estabilización fiscal? Bien, el proyecto enviado por el Ejecutivo el pasado 24 de mayo contempla 3 etapas en este momento que vive la economía del país. La primera etapa, pues que han considerado los técnicos del Ministerio de Finanzas, pues que puede durar 3 años. Se trata de un proyecto de una etapa de estabilización, con el fin pues de buscar corregir algunos problemas y de déficits que se han generado en la economía nacional, para luego pasar a un proceso de convergencia, donde
tenemos que irnos acercando al límite de una deuda que está planteada en este momento como el 40%, y finalmente, luego de esas medidas que están planteadas tanto en esta primera etapa de estabilización como en esta etapa de convergencia, llegar a una sostenibilidad de largo plazo. Para eso definitivamente es necesario recurrir a deuda. Y nosotros como Comisión y como Asamblea Nacional tenemos que darle las herramientas al Ejecutivo con el fin, primero, de que pueda cumplir el presupuesto general del Estado del 2018, que además fue aprobado por esta Asamblea Nacional, que se cumplan los planes sociales, pero se necesita en la deuda. Recordemos que solo en el año 2018 el presupuesto general del Estado tiene como uno de los financiamientos alrededor de 8.000 millones de dólares, y tenemos que darles las herramientas para conseguir ese financiamiento a través de deuda para cumplir esos planes. Y luego pasaríamos a la etapa de convergencia, donde hay los ajustes con el fin de establecer ya justamente ese déficit primario, que así ya lo definió pues el economista Gallardo, pues que no es más que la diferencia de ingresos y gastos sin considerar el servicio de la deuda, para conseguir ya en el mediano plazo una estabilidad y un equilibrio fiscal. Respecto a la remisión o perdón de intereses, demora, multas y recargos de deudas impagas al SRI, la aduana, el IES y las empresas públicas, Mauricio Proaño, asambleísta, coautor del informe de minoría, indicó lo siguiente. Veamos. Aquí tengo lo que son las utilidades de los grupos económicos que dice el artículo 1 de la ley, en que se va a apoyar y reforzar para que económicamente mejoren, pero encontramos que en el 2016, donde se decía que había una crisis, tuvieron una utilidad de 6.459 millones de dólares, y el 2017 un incremento de casi el 20% que daba 7.737 millones de dólares, en comparación con las pequeñas y microempresas que sí tuvieron problemas y tuvieron una disminución en sus utilidades en el transcurso de estos 2 años. Por eso es la pregunta, ¿por qué yo tengo que hacer remisión a los que sí tuvieron muchas utilidades y no aportar y apoyar fuertemente a su desarrollo económico que se merecen todos los grupos, pero más a los que menos ganaron, a los que perdieron en utilidades en el país? La comisión contó con una información detallada de los beneficiarios de la remisión. Bien, primero que bueno escuchar, ¿no es cierto?, que los empresarios tienen utilidades. Creo que ese es el gran objetivo. Claro, utilidades siempre y cuando respetando pues los derechos de los trabajadores, reinvirtiendo esas utilidades aquí en el país. Primero, también tenemos que decir que este proceso de remisión está involucrado a todos. Todos van a ser beneficiarios, personas naturales, personas jurídicas, las pequeñas empresas, las entidades de economía popular y solidaria, que en el Ecuador sobrepasan las 600.000 entidades de economía popular y solidaria. También hay los beneficiarios de grandes empresas. Es así. Este proceso de remisión, pues, que busca, de hecho, conseguir liquidez, que en este momento es tan necesario para el país, porque si no recurrimos al tema de la remisión, tendríamos que recurrir para que esos recursos lleguen, que de acuerdo a los cálculos estamos hablando cerca de los 800 millones de dólares en los 2 años, tendríamos que recurrir a otras medidas como el incremento de impuestos o recurrir a nueva deuda. Creo que en este momento es necesario un proceso de remisión que beneficie a todos, y aquí sí beneficia a todos los ciudadanos, tanto aquellos contribuyentes pues que tienen deudas con el Servicio de Rentas Internas. Y vuelvo a repetir, a veces se ha planteado de que queremos beneficiar a los morosos. No, en el Ecuador hay una excelente cultura tributaria. Solo para dar datos, en el año 2010 la recaudación por el impuesto a la renta llegó a 7.800 millones. Mire, en el año 2017 que acabamos de pasar ya es de 13.100 millones, es decir, los ecuatorianos pagamos, pero hay circunstancias que no han permitido pagar. Me voy a permitir poner un ejemplo. Como cuencano, pues he evidenciado los problemas que han tenido los frentistas, los negocios que están frente a la construcción del proyecto Tranvía. Se ha reducido a cero prácticamente esos ingresos, no van a poder pagar sus impuestos, no van a pagar aún multas y recargos, y es por eso que si damos apoyo a estos negocios, a estos pequeños negocios, a estos artesanos, primero pues reactivamos la economía, pero sobre todo también conservamos el empleo, porque si una empresa no puede pagar los impuestos, no puede facturar y finalmente tendrá que despedir a los funcionarios, a los empleados, y por eso creemos que en la información de que dispuso la comisión, se precisó por el SRI el equilibrio fiscal resultante entre las exoneraciones tributarias a los grandes contribuyentes y el régimen interino de endeudamiento y ajuste que se autorizó al gobierno.
Bien, con relación a ese tema, pues sí, se establece pues ahí en un proceso en el que con la información que tuvimos podemos tomar decisiones. Y si hablamos ya con relación a ese equilibrio fiscal que se pretende encontrar, con la información que hemos tenido, con las medidas que se están tomando, con el proceso de remisión, más lo que vamos a beneficiarnos con nuevas inversiones nuevas que tienen algunos beneficios de exoneración del impuesto a la renta, devolución del impuesto de salida de divisas, que es un tema importante. Recordemos que también está planteado una medida de la reducción gradual del impuesto de salida de divisas en dolarización, pues es importante cuidar que las divisas no salgan del Estado, pero tampoco una medida de estas como el impuesto de salida de divisas puede convertirse en un obstáculo. Entonces, en función de todas estas medidas, creemos que estamos aportando para que se consiga ese equilibrio fiscal, para que tengamos reactivación productiva en el país. Esteban Albornoz, ponente del proyecto urgente, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Vamos a una pausa y al regresar estará Ramiro Román, abogado de la familia Gabela. La reapertura del caso por falta del informe de perito extranjero para determinar a los autores intelectuales del crimen. En pocos minutos estamos de vuelta. Quédese usted en nuestra sintonía. Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias y un saludo a toda la ciudadanía. Buenos días. El 19 de diciembre del 2010 asesinaron a Jorge Gabela. Han pasado ya cerca de 8 años y la familia cree que ahora están más cerca de evidenciar que no se trató de un intento de robo, sino que ese asesinato estuvo relacionado con las denuncias que hizo el excomandante de la FAE sobre la compra de los helicópteros Drup y otros temas. ¿Hay un tercer producto, un tercer informe que no se ha conocido? Bien, lo que pasa es de que tenemos que entender que primero no es delincuencia común. Ya está descartada la delincuencia común cuando justamente se entrega un tercer producto y se lo hace al Comité Interinstitucional que conformó mediante decreto 1317 el expresidente Rafael Correa. Justamente cuando se conforma este comité interinstitucional, lo conforma el Ministerio de Justicia, que es quien preside, el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Gestión de Transparencia y el Ministerio de Seguridad Interior. Cada uno de los funcionarios y de personas que formaron justamente este comité interinstitucional tienen que ahora entregar ese tercer producto, que es lo que realmente deja de lado la delincuencia común y pasa a ser actualmente ya una posición muy clara. Dice que son actos de labores del general Jorge Gabela. ¿Qué había hecho él? Oponerse justamente a la contratación de los helicópteros Drup, de los aviones chiitas y de los radares chinos en principio. Y eso lo que realmente ha manifestado justamente en una carta que envía o documento que envía a la Contraloría. Es decir, el general Jorge Gabela dejó por escrito ante el Contralor los puntos de vista y la oposición que él tenía. La ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, Jessica Jaramillo, acudió a la Fiscalía después de revelar que existía este tercer informe sobre el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Esa información, usted dice, ok, se la entregó al comité que se conformó en el anterior gobierno para investigar el caso, pero después, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es de que la documentación tiene que desclasificarse totalmente. El señor presidente Lenín Moreno ha manifestado justamente que va a pasar esa desclasificación, pero hasta la presente fecha no vemos que eso esté ocurriendo, por una parte. Por otra parte, justamente los mismos abogados de la presidencia manifestaron en la audiencia que realizó la Defensoría del Pueblo ante el juez Romero. Ellos en la presidencia no tenían ninguna documentación. Es decir, primero, el expresidente justamente Correa mintió o falseó la verdad porque él manifestaba en El Ciudadano, entre otros lugares que se publicó, de que ya tenía la información respectiva para entregar a la familia. Después nunca lo hizo.
Pero en esta parte lo que sí queremos dejar claro es de que esa desclasificación no solamente tiene que ir a la presidencia, tiene que ir al Ministerio de Justicia, a todos los ministerios que estuvieron involucrados en el comité interinstitucional que he manifestado, cuáles son, y también a la Asamblea Nacional, donde tenemos dos frentes, la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Asuntos Internacionales, donde incluso se hicieron sesiones reservadas. Esas reservas tienen que levantarse y todo eso tiene que transparentarse. Ok, esa investigación en ese entonces estuvo a cargo también del perito argentino Roberto Mesa, que ya está en nuestro país. ¿Cuánto puede aportar las nuevas declaraciones del perito? Es muy importante. El día de hoy a las 9 horas tiene que presentarse ante el señor fiscal general Pérez Reina. Tenemos entendido que el perito va a ampliar todo lo que tenga que decirlos. Nosotros no podemos conocer nada antes de que rinda su versión. Pero estas versiones, tanto del perito Roberto Mesa como de la doctora Jessica Jaramillo, que hizo la administración en una parte del producto o de todo lo que tenía que ver con el contrato, de todo lo que era el asesinato del general Jorge Gabela, realmente tiene una situación importante. Se entregó un producto, que es el tercero, al Comité Interinstitucional. El Comité Interinstitucional tenía secretaría y tenía miembros que lo conformaban. Eso significa que si no se entregue ese tercer producto es porque se está ocultando información, documentación, y debe transparentarse estableciendo ante el fiscal general qué es lo que sucede. En este caso, recordemos que hubo 4 detenidos, se investigó, se dijo en un principio que el móvil era un robo, que nada tenía que ver con las denuncias del ex general con los helicópteros que no servían, que se examinaron declaraciones de un testigo protegido, se hizo un estudio de trayectoria de los proyectiles, el análisis de las llamadas que pasaban incluso ese mismo día. ¿Cómo cambian las cosas a favor de esta investigación? Primero, la disposición que habría del gobierno para desclasificar la información en el caso de que eso se llegue a concretar como se ha ofrecido, pero ¿con qué nuevos elementos esperan contar para aprobar el argumento de la defensa de la familia Gabela de que no se trataba de un delito de robo, un delito común? Bueno, yo no puedo anticipar defensa. Usted comprenderá que hay ciertas cosas que yo no puedo anticiparlas, pero en todo caso lo que sí quiero dejarle claro es de que la delincuencia común no tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ya en un segundo producto, justamente el perito Roberto Mesa establece que la delincuencia común ya se descarta y que se pasa al tercer producto en actos laborales del general Jorge Gabela. Esto quiere decir que ya estamos en otro momento. Al establecer justamente una posición de funcionarios y empleados del Estado con recursos estatales y donde hay un asesinato a un comandante general de la FAE, estamos frente a un delito de lesa humanidad. Ya es una cosa diferente a una delincuencia común. ¿Esto qué significa? Lo que significa es de que tienen que aparecer los autores, llamamos mediatos actualmente, antes se decía intelectuales, y frente a eso también tiene que seguir apareciendo toda una cantidad de cosas y de personajes que intervinieron en sus determinados momentos por acción y omisión en los actos, porque tendremos que, por obvias razones, agotar recursos internos para instancias internacionales. El caso Gabela se convierte en un pionero actualmente de todo lo que significa la lucha por derechos humanos en la intervención de funcionarios y empleados del Estado con recursos del Estado en un momento determinado. Veo que otro caso es el caso del señor Balda. Vemos que hay enjuiciamientos contra dirigentes indígenas, campesinos, estudiantes, y que fueron utilizados en actos de represión en el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa. Eso realmente se tiene que ir transparentando. Es decir, no es un caso aislado el del caso del general Jorge Gabela. Es un asunto sistemático que se hizo en actos de represión. Y eso es lo que tenemos que seguir ampliando dentro de lo que debemos hacer siempre como ecuatorianos y como que tenemos que transparentar la verdad. Por eso fuimos justamente ayer a dialogar con el doctor Julio César Trujillo
que también es miembro del Consejo de Participación Ciudadana, y pedir veeduría, porque el caso del general Gabela tiene que transparentarse totalmente al país. Es un asunto de país, no es un asunto solamente de la familia Gabela o de su abogado. Creemos que el caso Gabela es un caso gravísimo, en una posición justamente de violación directa de derechos humanos, y que en esa parte los funcionarios tienen que responder y ser investigados. Algunos de los argumentos de Ramiro Román, el abogado de la familia Gabela, hoy acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:30, vamos a una pausa y al regresar estará Mae Montaño, asambleísta independiente, con la solicitud de juicio político al ex procurador general del Estado, Diego García, por incumplimiento de funciones en varios casos. En pocos minutos estamos de regreso, quédese en nuestra sintonía. La asambleísta independiente Mae Montaño, con el respaldo de las firmas necesarias, ha presentado al CAL una solicitud de juicio político por incumplimiento de funciones a Diego García, ex procurador general del Estado, nombrado por la Asamblea Constituyente de Montecristi, que renunció el año pasado luego de una década ejerciendo el cargo. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote, y a quienes nos ven y nos escuchan, con un gran abrazo. A su orden. Respecto al caso Odebrecht, ¿de qué lo acusa? Usted le hace 4 acusaciones por incumplimiento de funciones. Entre esas están sus actuaciones en el caso Odebrecht. Sí. Bueno, nuestro compromiso en el combate a la corrupción, en la lucha contra la impunidad, y una tarea que tenemos pendiente los ecuatorianos, que es recuperar lo robado. Nosotros entendemos que como asambleísta, este juicio político que estamos planteando al Procurador General del Estado tiene 4 causales básicas y fundamentales, que tienen que ver primero con la arrogación de funciones del Procurador para prorrogar en sus funciones a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, el incumplimiento en la representación judicial del Estado en el juicio a Glass. Tercero, los errores e incumplimientos en el patrocinio del Estado de parte del ex procurador Diego García, precisamente en los temas que tienen que ver con la representación del Estado en arbitrajes y en el regreso a Odebrecht, para hacerle el link con la pregunta suya inicialmente. Claro, ya. En el caso de Odebrecht, ¿en qué participó él en la red de corrupción de Odebrecht? Desde el 2000 al 2007, el Ecuador había firmado varios contratos con Odebrecht a través de Hidropastasa para la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco. En el 2008, recordamos todos que el expresidente ahora, en ese tiempo presidente Rafael Correa, declaró en emergencia el país porque la central hidroeléctrica San Francisco tenía múltiples fallas y por tanto el provisionamiento de energía eléctrica tenía una serie de inconvenientes. Y ya también en ese momento Odebrecht tenía una serie de glosas y de incumplimientos y de responsabilidades en otros proyectos importantes como el Toachi Pilatón, Baba y otros. ¿Qué es lo que sucede entonces con este decreto 1348 emitido por Correa, a través del cual se expulsó a Odebrecht? En el 2010, Hidropastasa le plantea al Procurador General del Estado, Diego García, un acta para transar con Odebrecht, para llegar a unos acuerdos con Odebrecht por fuera de la vía judicial. Este convenio transaccional que fue puesto a consideración del ex procurador ahora no fue tomado en cuenta a fondo para determinar los elementos de la transacción, sino que el ex procurador se dio las vueltas en su momento para evitar autorizar ese convenio o no autorizar como debió ser el convenio, y por consiguiente lo que él hace es asesorar simplemente a Hidropastasa, diciéndole que no encontraba en las bases de ese convenio nada que fuera contra las normas del derecho y que por el contrario, él estableció y él definió y asesoró que las compensaciones que se establecían en ese convenio transaccional podrían ser beneficiosas para Hidropastasa. No tocó el tema de las glosas
habría colaborado en que Odebrecht regrese al país. Regrese. Y ahí fue que firmaron los otros contratos Odebrecht. Ahora, otra acusación es por los altos costos en la contratación de abogados para la defensa del Estado en tribunales internacionales. ¿Es el incumplimiento de funciones? Es incumplimiento de funciones, el mal uso de recursos, por lo menos en 3 vías. Primero, los pagos exorbitantes que se hicieron a bufetes y abogados. Segundo, el procurador aprovechó de los recursos de los ecuatorianos para pasearse por el mundo, dizque promoviendo libros y películas fuera de las competencias de su institución y fuera de sus competencias como procurador. Son centenares de miles de dólares que se utilizaron en esa promoción de libros y videos. Y tercero, el ex procurador contrató a una asesoría de relaciones públicas en Estados Unidos, que por ahí se supone que es con una persona que tiene una relación de amistad con él, y el perjuicio al Estado o el mal uso de los recursos en este rubro podría superar cifras de millones de dólares. Como no tenemos la posibilidad de cuantificar cuál es el daño causado y cómo se determina el mal uso de estos recursos, hemos solicitado a la Contraloría General del Estado que haga una auditoría especial a estos rubros y determine cuál es el perjuicio y determine también si habiendo un mal uso de los recursos podría presumirse peculado. Entonces entendemos que el juicio político tendría que llegar también a determinar la presunción de estos hechos. También lo acusa de arrogación de funciones en el caso de la prórroga de los vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿A pedido de quién actuó él en ese caso? ¿Qué fue lo que hizo concretamente? Concretamente, el ex procurador Diego García atendió una consulta del inolvidable Mangas, que en ese momento era el secretario particular del presidente de la República. Mangas le consultaba sobre la base de un análisis hecho por la secretaria jurídica de la presidencia si se podía prorrogar en sus funciones a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, aquellos del apagón informático. El procurador García, sobre la base de esa petición, determina inconstitucionalmente y arrogándose funciones de la Corte Constitucional que estos señores podían ser prorrogados en sus funciones. Y no solamente eso, sino que en una clara interferencia en otro poder, que era el poder electoral en este caso, el señor García determinó que ellos deberían quedarse en sus funciones hasta que los nuevos vocales fueran designados o elegidos o posesionados en la Asamblea Nacional. Y así se ejecutó eso, es evidente que así se cumplió. Ahora, otra acusación es por negligencia en la exclusión de la Procuraduría como acusadora particular del vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht. ¿Hubo perjuicio para el Estado? Indiscutiblemente, una de las funciones establecidas en la Constitución para el procurador, no para la Procuraduría, para el procurador como abogado del Estado, es la representación judicial que tiene que hacer del Estado. Como todos recordamos, cuando salieron los casos del vicepresidente Jorge Glass como parte de esta red de delincuencia organizada que le robó al Ecuador, el procurador decidió, como debería ser, presentarse como acusador y establecer una compensación al Estado. ¿Qué es lo que incumple? ¿En dónde incumple García? García incumple en el hecho de que él como procurador, en un juicio que es el juicio más importante y relevante de la historia del Ecuador en estos últimos tiempos, donde se iba precisamente a sentenciar o a procesar a un vicepresidente en funciones, el señor García decide no comparecer él como procurador, siendo que en este juicio y en estas audiencias estaba nada más y nada menos que el mismo fiscal general del Estado. El señor determina delegar su función en un subordinado. Este subordinado, estos subordinados del ex procurador llegan tarde a la audiencia y por tanto son eliminados del proceso, dejando entonces al Estado sin la representación judicial que obligatoriamente la Constitución determinaba para el procurador. El procurador debió comparecer en persona, porque además, cuando estos subordinados faltan, el principio es, tú puedes delegar funciones,
pero no puedes delegar responsabilidades. Entonces, las responsabilidades de haber dejado sin representación judicial al Estado en este importantísimo juicio son definitivamente del ex procurador Diego García. Estas son las razones por las cuales Mae Montaño solicita el enjuiciamiento político del ex procurador general del Estado. Mae Montaño, asambleísta nacional independiente. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Fin. Así concluimos Contacto Directo. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.